Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Yo en ti y tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Abra su boca y diga: de uno. ¿Sabe por qué? Porque hemos entendido que el pacto es Dios en nosotros. Amén. Hoy en día hay pactos de harina, hay pactos de sal, hay pactos de agua, hay pactos de tantas cosas hoy en día, hermano. Personas que han hecho, según ellos, han encontrado que para llegar al Señor hay que hacer todo tipo de pacto. Usted lo escucha y uno se queda con la boca abierta, porque cuando te vas a la palabra, el pacto es Dios en nosotros. Amén. Y hoy tenemos una palabra que el Señor nos puso en el corazón, y yo quiero, hermanos, que ustedes de ya vayan abriendo su Biblia en el libro de Josué. Amén. Vamos a leer Josué 1 hasta el 3. Pero antes que nada, hermano mío, hay una palabra en la Biblia, antes de tocar esto, que me recuerda cuando el Señor se le revela a Abraham en un momento determinado, y dice que lo saca afuera y le dice: mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Ahí el Señor está retando a Abraham. Si es posible, si te es posible contarla, así será tu descendencia. Y cuando tú escuchas esta palabra, yo digo: wow, es una palabra que Dios está hablando proféticamente a Abraham, pero está dando un pacto y una respuesta a Abraham al mismo tiempo. Dios haciendo el pacto con Abraham, un hombre que en cierta manera usted sabe que era un hombre de avanzada edad con una esposa de avanzada edad, que el Señor lo saca de Ur de los Caldeos, pueblo pagano, y en medio de ese caminar hacia donde el Señor lo estaba dirigiendo, el Señor le habla a Abraham y le da respuesta a sus oraciones y a sus peticiones. Una respuesta al deseo de su corazón, porque Dios conoce el deseo del corazón de cada uno de los que estamos aquí sentados hoy en este templo. Y de esa manera Dios le habla a Abraham, y Abraham al final recibe la respuesta del pacto que Dios hizo con él. ¿Cuántos queremos respuesta de Dios? Amén. Pero Abraham, en medio de esa respuesta, él tuvo que poner y romper barreras quizás que él tenía en su mente, porque Dios va por encima de cualquier limitante que te puedas tener tú o puedas tener yo. En ese momento para él era quizás la edad. En ese momento que le estaba hablando que tu descendencia va a ser como la estrella de los cielos, no tenía ni un solo hijo. Pero Abraham creyó esa palabra. Miren, cuando Dios le habla a Abraham y le dice: mira las estrellas, si tú puedes contarlas, así será tu descendencia. Eso es una bendición que Dios le estaba dando a Abraham. Y yo me imagino a Abraham en ese momento, quizás por su mente él le habrá dicho: este es mi Dios, este es lo máximo, esa bendición es mía, yo la recibo y nadie me la quitará.
me imagino que él empezó: la bendición es mía, la bendición es mía y nadie me la quitará. No estaba ese corito en esa época, pero él la proclamaba. Pasó el tiempo y la fe de él, más la palabra que Dios le había dado, se cumplió. Él empezó a ver, empezó a transcurrir días, meses, años, y veía que esa promesa que Dios le había dado no llegaba a su vida. Pero Dios no es hijo de hombre, ni hombre para mentir, y al final llegó su bendición. Amén. ¿Todos tienen el libro de Josué? Este es el texto sobre el cual vamos a basar nuestra prédica, nuestra enseñanza en esta noche. Puede ponerse en pie, amado hermano, por reverencia a la palabra del Señor. Solamente 3 versículos vamos a leer. Amén. Todos lo tenemos. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Aleluya. Puede sentarse, amado hermano. Padre Santo, permite que tu palabra, Señor, fluya, Señor, un carbón encendido en mis labios, Dios mío. Y da, Padre Santo, lo que tienes para tu iglesia en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Amén. Mire, aquí vemos claramente una orden que el Señor le da a Josué, una orden directa. Josué en este momento estaba pasando un momento quizás de crisis emocional, de tristeza, un momento de melancolía, como muchos de nosotros a veces pasamos, porque había muerto su gran líder, Moisés, del cual él había aprendido casi todo lo que él sabía. Pero aquí hay algo interesante. Estamos hablando de Josué, un hombre que había aprendido un buen ejemplo, un hombre que había aprendido lo que era el servicio, servir como líder. Y esto estaría bueno para una prédica acerca del servicio, cómo el Señor bendice a las personas que entran en el servicio al Señor. Pero él le da una orden después que había muerto Moisés y le dice: levántate. Le dice: levántate. Ahora, ¿sabes por qué esto es tan importante y tan tremendo? Esto denota una acción. Lo habla con título calificativo directamente a él: levántate tú y todo este pueblo. Y hoy el Señor viene a decirle a alguien aquí: levántate tú que estás hoy aquí en esta casa, que vinieron a escuchar una palabra del Señor. Levántate tú y cruza el Jordán. Amén. Y aquí es donde viene la palabra para nosotros hoy, de esta enseñanza. Pasaba, amados hermanos, que Josué era un hombre capacitado, era un hombre que había entendido, que había aprendido del mejor, el gran caudillo Moisés. Pero como le dije, llegó un momento en su vida que hubo dudas quizás en su corazón, que hubo limitantes, donde hubo quizás barreras. Pero todas las barreras que Josué tenía, él las pudo superar. Porque hay barreras que quizás llegan a la vida, porque la vida a veces es circunstancial. Por cosas que estás viviendo te producen una barrera en el camino. Pero lo cierto es que la barrera principal a veces nosotros la tenemos en nuestra propia mente. A veces somos muy dados a decir que no podemos tal cosa, que yo no tengo la capacidad, que yo nací en un lugar humilde, que yo vengo de un estrato demasiado humilde y mi vida fue tan difícil, sea hombre o mujer.
Yo quiero decirte que nada de eso es excusa delante de Dios, porque el Señor te prometió, así como le prometió a Moisés: sal afuera y ves las estrellas del cielo. Si tú crees que las puedes contar, así será tu bendición, y así será la bendición de todo aquel que tome la palabra del Señor y que rompa toda barrera que pueda haber en tu mente y en tu corazón. El Señor le está diciendo a la iglesia hoy: levántate. Pero no es un levantamiento físico, es un levantamiento de espíritu, alma y de cuerpo y de mente sobre todo, y derrumbar las barreras que a veces hay en nuestra mente, y hay que cancelarlas en el nombre de Jesús. A nosotros nos escogió el Señor, así como separó a Moisés y a Josué. El Señor te escogió a ti y a mí, por eso estamos hoy aquí, pero no para quedarnos aquí, sino para cruzar el otro lado del Jordán. Por encima de las limitantes, por encima de la congoja y el dolor, Josué había aprendido a obedecer a su padre. Jehová le manda una orden directa: levántate. Como hoy le está dando una orden directa a muchos de los que están aquí: levántate. Miren, hay una historia que a mí me conmovió, haciendo un paréntesis. Un joven en Estados Unidos que llegó a ganar una medalla olímpica de plata en los Juegos de 1932-36 en Berlín. Se llama Glenn Cunningham. Usted lo puede buscar. Es una historia conmovedora. Cuando yo la empecé a leer, me llamó la atención. Este era un hombre, un niño, porque en realidad el accidente que él tuvo fue cuando tenía 8 años de edad. A la edad de 8 años de edad, este joven, junto a su hermano de 10 años, sufrió un incendio en el aula de clases donde él estaba cogiendo sus clases normales. Y a él se le queman ambas piernas y su hermano de 10 años fallece. Pasó el tiempo. Glenn Cunningham entra al hospital y de ahí los doctores decidieron que había que amputarle las piernas. Y los doctores estaban deliberando si le amputaban sus piernas, una que fue la izquierda que tuvo la lesión más grande, que le amputaron todos los dedos. Pero estaban deliberando si había que amputarle todo, hermano mío. Pero los padres empezaron a interceder y a pedir que por favor le dejaran sus piernas, aunque estuvieran quemadas, inservibles. Pero los doctores se dieron cuenta de que podía vivir con esas piernas chapucadas. Para los doctores, ese niño no iba a caminar más nunca, con sus piernas quemadas, sin dedos de los pies, quemado totalmente. Pero quemado, no iba a poder caminar. Y los papás empezaron a hacerle terapia en la cama. Dice que le hacían masaje todos los días empezaban. Todos los días. Pero este Cunningham tenía una palabra escrita que le daba ánimo, que está en Isaías 40:31. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él puso su mente y su corazón en esa palabra: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa fue la palabra clave que levantó su fe de tal forma que él decía: yo no solo voy a caminar, sino que yo correré y no me cansaré. Y este niño fue creciendo y haciéndose un joven. Y la historia dice que este joven llegó a ser un medallista olímpico, ganador de medalla de plata. Al principio dije que ganó una medalla de plata, y quizá usted dirá: pero una medalla de plata no significa nada. Pero una medalla de plata para un hombre, pues la medicina le había dado un pronóstico, aleluya, negativo, todavía significaba más, porque él había puesto su confianza y su fe en el Señor. Pero no se quedó con la confianza y la fe. Él se paró de esa cama y caminó y terminó corriendo y ganando una medalla. Aleluya.
modo, el caballo de hierro de Kansas, porque era de ese lugar, de ese estado de Estados Unidos, Kansas. Cuando yo leí la historia dije, wow. Aparte de que mi tocayo, yo dije, wow. Ese deseo de un hombre, de un niño, rompió la barrera. Lo primero que superó fue en su mente. Al ver sus pies sin dedos, a veces ni sentía esas piernas, porque acuérdense que nosotros tenemos terminaciones nerviosas en las extremidades. Cuando se queman los nervios, usted no siente nada, pierde la sensibilidad. Y yo me imagino que se tocaba las piernas y ni siquiera las sentía. Había un colapso en su mente. Él divagaba, podré caminar, no caminaré, pero él dice, no, yo voy a caminar. Rompió la barrera en su mente primero, y por eso traigo esta historia a colación. Cuando llega Josué y dice, es verdad, yo serví por muchos años a mi siervo Moisés, ya el Señor se lo llevó. Ahora el Señor me está mandando a levantarme y no quedarme solamente de pie, sino cruzar al otro lado. Esa misma palabra es la que nos está trayendo hoy el Señor a cada uno de nosotros. Te está diciendo hoy, levántate y cruza al otro lado del Jordán. Ahora, el Jordán no era una quebradita. No. Pero el Señor le da todas las estrategias a Josué y cruzaron el Jordán. Ahora, cuando llegan del otro lado, usted dirá, aleluya, llegamos al otro lado del Jordán. ¡Qué pretty! Llegamos a la tierra de bendición. Yo quiero decirte que ahora cuando ellos están en el otro lado del Jordán, que si era la tierra prometida, que el Señor le había dado, ahora le tocaba conquistarla. Y había pueblos que estaban ahí, que no le iban a hacer las cosas fáciles. Iglesia, ¿qué está diciéndonos el Señor hoy? Tú estás hoy aquí, tú estás escuchando la palabra. Hay un privilegio de que tú estés hoy en la casa del Señor. Eres privilegiado de estar hoy en la casa de Dios. Ya diste el primer paso, te paraste hoy, paraste todo lo que estabas haciendo y caminaste hacia la casa de Dios a escuchar una palabra de parte de Dios. Ahora está el Jordán delante de ti, porque tú sabes que hay cosas inconclusas en tu vida y cosas que todavía el Señor no está terminando la respuesta, pero hoy viene el Señor a traerte una palabra a tu vida, así como le dijo a Abraham: viste esas estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Era una palabra de bendición, una palabra de respuesta. Así el Señor te dice hoy, así como tú diste el paso, te levantaste en fe, diste el paso, cruzaste y ahora estás en medio, aleluya, a punto de conseguir tu bendición. Así el Señor nos traerá la bendición a cada uno de nosotros. Ahora bien, hay una profecía que el Señor le dio, así mismo le dio a Moisés, porque cuando llega Josué al otro lado, le dio una promesa que todo lo que pisara la planta de sus pies sería de él. Pero había barreras, había que conquistar. Entonces nosotros tenemos que entender que hemos dado la mitad del paso, pero todavía nos falta, aleluya, luchar por la bendición. Cada uno de nosotros tenemos cosas en nuestra vida, aleluya, que son esa parte que hace falta, pero el Señor nada más te dice: levántate, obedece mi voz, levántate y cruza el Jordán. A veces uno dice: no, pero lo que pasa es que yo crecí con un padrastro maltratador, o crecí con una abuela, o mi mamá me dejó con una mamá sustituta que no era ni mi mamá. Y en realidad es tan dura mi mamá conmigo, y ponemos un montón de excusas. Intelectualmente a veces tú dices: yo no soy tan capaz, porque yo veo que otro era cuadro de honor y yo no era tan bueno. A mí la matemática no me entraba. Amado hermano, a veces nosotros hacemos limitaciones nosotros mismos, porque nosotros tenemos una palabra. El Señor lo mandó a levantarse a Josué, y el Señor te está mandando a levantarte a ti. Olvídate las limitaciones. No, que yo soy muy,
que el Señor la va a llenar. Hay que romper las limitantes para que entendamos. Cuando tú rompes las limitantes primeramente en tu mente, el Espíritu Santo es el que llegó, como hablamos el domingo, el día de Pentecostés, lo llenó de ese poder, aleluya. Y ese poder no era más nada que la capacidad, la fuerza, aleluya, para poder seguir adelante. Sabe bien que ese espíritu que Él nos dio es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, en ese dominio propio es que nosotros tenemos que trabajar con nuestra mente. Este joven Cunningham lo entendió perfectamente. Duro, difícil. De esa misma fuerza, de esa misma forma, para Josué fue difícil cruzar el Jordán. Y llegar a donde el Señor le tenía que llegar a establecerse. Es tremendo cómo nosotros, conociendo la palabra de Dios, muchas veces divagamos en nuestra fe. Lo primero que el Señor ve en ti y en mí es la condición. Mire, Josué había aprendido a servir. Josué era un hombre que cuando los demás decían no, él decía sí se puede. Cuando los demás decían eso es imposible, él decía sí es posible. Y yo te prometo hoy, bueno, no yo, la palabra de Dios, cuando Él dice que Él te va a dar algo, te lo va a dar. Amén. Pero hay que pelear, hermano. No es que te lo va a dar porque tú eres el cara bonito, tú eres el chico bonito de la película. No. Hay que pelearla. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué haremos cuando llegue la bendición? ¿Qué harás cuando llegue la bendición que tú estás esperando? ¿Qué harás cuando llegue la esposa que tú estás esperando o el esposo que estás esperando? ¿Qué tú harás cuando llegue el aumento que tanto estás esperando? ¿Qué tú harás cuando llegue el trabajo que estás esperando? ¿Qué tú harás con la bendición que el Señor te va a dar? Porque yo creo que te la va a dar. Esas bendiciones a tu vida. Es ahí donde tenemos que demostrar realmente si tú estás dispuesto a servirle al Señor. En muchas ocasiones clamamos por bendiciones, pero cuando el Señor nos las da, nos apartamos, quitamos la mirada del rostro del Señor. Y yo me imagino al Señor en su trono así, moviendo la cabeza, diciendo: este hijo mío no entiende que yo soy el dueño del oro y de la plata, y solamente le solté un pedacito de bendición, un chin, un little piece, un pedacito, y esa persona ya no viene más a servir al Señor. Se olvida de quién le dio la bendición y se va tras la bendición, hermano, y termina volviendo atrás. El pueblo de Israel salieron todos con una palabra de Dios. Todos salieron de Egipto con una palabra de Dios. Pero ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Todos los que salieron de Egipto se quedaron. Solo la nueva generación fue la que pudo entrar, aleluya, a la nueva promesa, a la promesa que Dios le había dado. ¿Por qué no llegaron a conseguir su bendición? Porque en medio del camino empezaron a mirar para cualquier lado, menos para donde tenían que mirar. Y poco a poco, dice que la bendición que Dios le había dado a Moisés es la que ahora está recibiendo Josué. La bendición que te dio alguien al darte la palabra de Dios y tú estar hoy aquí, ya sea una mamá que te la sembró, un amigo que te llamó y te invitó, ya no sé de qué forma tú conseguiste la palabra de Dios y hoy tienes un hijo del Señor. Esa bendición viene como una promesa. La bendición de Dios no está en una discoteca, no está en una cantina, no está en unas patronales. La bendición de Dios está en su palabra. La bendición de Dios está en la casa de Dios. Es por eso que cada día que usted viene a la casa de Dios, aquí lo único que usted va a escuchar es palabra de Dios. Usted no puede estar escuchando más que nada, más que palabra de hombre. Aquí se viene a escuchar palabra de Dios. A veces queremos culpar a todo el mundo alrededor nuestro,
Yo tuve una infancia demasiado dura. Sí, mi mamá me daba todos los días palos en la cabeza, hermano. Bueno, ese no fue mi caso, me daban palos, pero no en la cabeza, me daban de la pierna para abajo, pero todos los días a mí me pegaban prácticamente, porque yo era muy inquieto. Yo le doy gracias a Dios por esos palazos que me dieron. Me daban con correas, no con palos, me daban correas, esos buenos correazos que me dieron todos los días. Esa vara de la corrección es la vara que hoy en día hace un hombre temer no solo a mis hermanos de hacer una falta, sino a Jehová. Esa vara de la corrección te enseña muchas cosas, pero requiere de un esfuerzo físico y mental muchas veces para poder adquirir lo que el Señor te quiere dar. Primero, para que usara el bordar, primero le dice que se levante, una acción. Luego le dice que cruce, para cruzar tenían que caminar, otra acción. Al final, la bendición ya no dependía del Señor. Como hoy en día, tu bendición, ¿tú crees que depende del Señor? Ya el Señor te la dio. Quiero que entiendan esta profundidad de esto. Ya la bendición, ya la palabra está para ti. Cuando tú lees la palabra vas a encontrar cualquier cantidad de promesas para ti, pero va a depender de tu actitud, que tú rompas tus limitaciones y que rompas todas las barreras que tú mismo te haces, primeramente siéndole fiel al Señor. Todo lo demás viene añadido, todo lo demás viene por añadidura. Entonces, hermano mío, esta palabra, no hay ninguna bendición más grande debajo del sol que ser portadores de la palabra del Señor. El Señor te promete muchas cosas, pero lo más importante es que si hemos recibido de gracia un día la palabra, como dije, ya sea de una mamá que te la dio, un papá, un primo, un tío, tú tienes que darle gracia a los demás. Y aquí hay algo bien delicado, hermano. Cuando Josué, Jehová le da esa palabra, Josué se hubiera podido quedar calladito y no hacer nada. Me quedo de este lado al bordar si no estoy viendo lo que hay allá. Así mismo pasa con nosotros. Estamos llenos de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros que está en esta casa hoy está lleno de la palabra de Dios. Todos, yo les puedo decir, tengo un versículo y cada uno me va a dar un versículo, así sea por pequeño, aunque sea uno se sabe de memoria. Todos tenemos la palabra de Dios, pero el tema es que la palabra de Dios no es para aprendérsela nada más de memoria. El tema es que la palabra de Dios es para poder vivirla, y no solo vivirla, compartirla. Ya nosotros somos salvos. ¿Cuántos aquí no son salvos? Que levanten la mano el que no es salvo. Hay un par que levantó su mano porque no esperó que yo terminara la frase. Yo sé que fue que no esperó que terminara la frase. Todos aquí somos salvos. Gloria al Señor. Usted tiene que tener esa convicción. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos con nosotros, solamente la convicción. ¿Qué nos da temor de decirle a otra persona que Cristo lo ama, que Cristo murió en la cruz? ¿Qué te da temor de decirle a otra persona? ¿Tú sabes algo? Hay alguien que tiene respuesta para tu problema. Se llama Jesús. Eso es testificar. Para eso vino el Espíritu Santo de Dios a la iglesia. ¿Está entendiendo? Amor, profecía, todos los dones que el Espíritu da. El mayor es el amor. ¿Y en qué consiste el amor? ¿En qué? Que cuando tú ves a tu hermano, cuando digo hermano es a cualquiera, tú no te puedes quedar con lo que recibiste de gracia. Tú tienes que darlo, pasarlo más adelante. Tú tienes que hablar de Cristo. Hermano, yo te estoy hablando algo que yo estoy poniendo en práctica, porque yo no era muy dado, o sea, a mí me gusta hablar, usted sabe, yo converso y todo lo demás, pero no es que siempre yo veía la oportunidad, y a veces las tenía y
a veces no la usaba. Ahora no estoy desperdiciando ninguna oportunidad. Cualquier oportunidad, por muy pequeña que se me abra, a esa persona yo le hablo del Señor. Acuérdese que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Y siempre que tú abras tu boca y usted va a hablar del Señor, el Señor lo va a respaldar. Trabajamos, gracias a Dios, yo creo que a todos mis compañeros de trabajo ya yo les he hablado al Señor. Hasta mi jefe que es judío, le hablo al Señor, pero él me quita. Está bien con tu Jesús, fue un profeta, ya hablo allá. Tú sabes que yo creo que acá es Jehová directo, yo voy directo. Porque ¿qué pasa? Usted sabe cuál es la costumbre judía. Para ellos el Mesías, Jesús no es, ellos están esperando un Mesías. Pero ellos tienen su tema con Dios. Lo cierto es que nosotros éramos gentiles, éramos pueblo que no éramos del Señor. No estábamos insertados, ahora por medio de Jesucristo fuimos insertados en los caminos de Él. No te quedes con esa bendición, no tengas temor, pero pasan muchas cosas. Yo entiendo, Josué era un hombre, ahí lo dice claramente, que le servía fielmente a Moisés. Y él por eso tenía esa conexión con el Padre. Ahora nosotros le estamos sirviendo fielmente al Señor. Ahora no se trata de Moisés, no se trata de la pastora Ana, ya se fue, partió, ni el pastor ahora que estoy aquí en Glen Gallimore, no. Nosotros le estamos sirviendo fielmente al Señor. Porque eso es lo que pasa. Cuando tú no estás sirviendo fielmente, a ti te da vergüenza hablar la palabra, porque tú dices, pero si yo parqueo con ellos, yo hago los mismos chistes, doble sentido con ellos, yo hago lo mismo que hacen ellos, nada más que yo no tomo, no fumo, no cojo. Y no ando por ahí fornicando ni adulterando. Pero tú te gozas con los chistes, con el desorden y la cosa. Entonces ya tú no tienes una autoridad para poder hablarle a alguien de Jesús, porque no le estás siendo fiel al Señor. Cuando tú eres fiel al Señor, tú tienes que entender que todas las promesas que el Señor nos ha dado ya están ahí, y por eso estoy hablando de romper las barreras. Ese Jordán puede ser las cosas que te agradan del mundo todavía y que te cuesta dejarlas. Hermano, yo crecí en el Evangelio y a veces a mí me gustaban las cosas del mundo. Yo me iba por un sarao, fugado de mi mamá, me iba con había sarao en la profesional. Yo conseguía mi cuestión insignia y uniforme y todo, ya yo me prestaba, yo me iba para la profesional. Yo conocía la palabra. Era un agente infiltrado, supuestamente Jesús en el mundo. Hermano mío, olvídense de eso. De una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. Y uno dice, no, porque uno es pelado. Yo digo, hombre, todavía, yo me la puedo jugar un rato y después yo busco al Señor. Gloria al Señor, que nunca me cogí una bala perdida, porque estuve en lugares donde había balas perdidas y nunca me tocó una bala. Una vez hubo una balacera que le dispararon al tipo que estaba al lado mío. Yo salí corriendo con el tipo que había muerto ahí. Supe después que había muerto. En un lugar, en una hora donde yo no tenía que estar. Ahora, ¿cómo yo podía testificarle a mis amistades que yo soy cristiano y que Cristo vive y que... ¿Cómo podía hacerlo? Ellos van a decir, este man está sancochado, este man no es ni frío ni caliente, está en término medio, este man está peor que yo, porque ellos allá afuera conocen la palabra, saben que por cuanto tú no eres ni frío ni caliente, eres tibio, eres un vómito. Entonces los cristianos, ellos te ven, papá, ven, hombre, tómate una cervecita, no, tómate dos, ellos te asusan para después detrás de ti. Eso es lo que hace Satanás, acusarte delante del Padre. Mira tú que este man es que cristiano, pero mira lo que está haciendo. Ese es lo que hace Satanás. ¿Para qué? Para que usted pierda la fuerza. Pero hoy el Señor nos está dando una palabra. Levántate, arregla tu cinturón, amárrate tu cinturón y cruza al otro lado. Aleluya. Y cuando estás al otro lado, y usted está en el otro lado, usted está aquí. De aquí en adelante, hermano mío, si usted quiere ver la victoria y las promesas que el Señor le dio, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Solamente ser testigos fieles, no testigos cualquiera, testigos fieles del Señor.
tú eres testigo fiel, todas esas cosas que el Señor te ha prometido, Él te la va a dar. Sabe que estás preparado. Pero cuando tú estás divagando entre si me gustan las cosas del mundo y me gustan las cosas de afuera, y las cosas de adentro, perdón, y las cosas del mundo, el Señor dice, pero este hombre yo no le puedo dar a esta mujer, porque le doy un poquitito de bendición, y yo no lo puedo más. Yo recuerdo, y con esto cierro, yo recuerdo cuando estábamos en Hobsa, alquilábamos un local allá, había una joven, venía caminando. Un día me dice, yo la veía sudar, que ella siempre llevaba los cultos de oración, los miércoles. Sudar. Yo sufre de algo, que yo suelo. Tengo que a veces cuando camino allá hasta acá, pero no es que caminaba de allá hasta acá, era que caminaba de allá donde ella vivía, por Villasaita metía hasta acá, hasta el ojo de agua. Ya el papá sudó a la iglesia y alguien me dijo, lo que pasa es que ella viene, pero ella viene caminando porque no tiene recursos. No estoy hablando de alguien que económicamente estaba mal, inclusive su casa tenía piscina, pero por eso le decía, en este caminar hay altas y bajas. Tú económicamente pues está bien hoy, mañana estás mal. Y era una licenciada. Y venía, y iba a los ayunos, lloraba y venía por un trabajo en el instituto. El Señor le dio trabajo. Porque el Señor no es deudor de nadie. El Señor sabía que había una necesidad, se le dio. Ya los viernes no podía venir, porque salía un poquitito tarde. Ella podía llegar un poquito tarde al culto, pero no, prefiero volverme para mi casa porque mañana tengo que trabajar nuevamente. Ya después, los domingos había que lavar y hacer las cosas que casi siempre todo el mundo hace, porque trabaja todos los días de semana. Me pagué un domingo sí, un domingo no. Al final, hermano, no la veo más. ¿Dónde te quiero llevar? El Señor es fiel. El Señor ya hizo un pacto con nosotros. Hay un pacto de bendición para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que alcanzar lo que ya el Señor nos prometió, siéndole fiel a Él. No hay otra manera. Ya hicimos la parte más importante, le hicimos, aceptamos eso. Estamos aquí, estamos sirviéndole al Señor. Pero hay cosas todavía que yo sé que cada uno de ustedes todavía siente que todavía necesita y que no le han llegado a su vida. Estudiese en qué estamos fallando, porque tiene que haber algo. El Señor no se equivoca. Cuando algo no llega a tu vida, la voluntad de Dios es perfecta. Quizás estás aspirando tanto a una cosa que Dios dice todavía Él no está capacitado. Pero hay cosas bien puntuales en la vida del hombre que el Señor te las puede dar. Pero tú tienes que andar en justicia, tú tienes que andar en rectitud, tú tienes que andar exactamente como dice su palabra, buscando su reino y su justicia. Y todas esas bendiciones, todo lo que pisare la planta de los pies, le dijo, así como le dije a mi siervo Moisés, le di esa palabra, hice ese pacto con mi siervo Moisés, así también te la doy a ti. Y Josué poseyó lo que el Señor le había dicho que era de él y del pueblo de Israel. Cierro con esto. Póngase a analizar cada día, hermano, qué es lo que necesitamos para poder estar más cerca del Señor y para poder ser el más fiel al Señor. Y qué es lo que nos hace que no podamos conseguir lo que ya el Señor nos dio. Josué fue un hombre igual que nosotros. Él no tenía nada diferente a nosotros. La gran diferencia quizás es que él sí supo que había que andar en rectitud ante los ojos del Rey, ante los ojos del Señor. Cuando tú andas en el reino de Dios y su justicia, todas esas añadiduras, hasta las bendiciones que eran de tu antecesor, te caen a ti también. Le cayó la bendición de Moisés. Para nosotros, yo no puedo pensar que hombres que a veces no
conocen el Señor tengan más fe que nosotros que conocemos al Señor y la pongamos en práctica. Tenemos que poner nuestra fe en práctica. Tenemos que entender que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros y no solamente quedarnos con esa palabra que está aquí, sino darla también más adelante. El principio del Señor siempre fue: honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien. Ahí hay un principio, hay una acción que tú tienes que hacer. Siempre el Señor requiere una acción de nosotros. La salvación es instantánea, pero la salvación sé que hay que cuidarla con temor y temblor. Hay una acción que cada uno de nosotros tenemos que hacer, y es necesario, iglesia, que siempre meditemos que esa acción que el Señor nos pide solamente es hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Yo creo que cada uno de ustedes ha entendido claramente. Las bendiciones están listas, están servidas. ¿Cuántos quieren la bendición? Yo quiero la bendición. Entonces solamente hay que hacer lo que Él nos manda hacer. Que el Señor me los bendiga en esta noche. Y yo sé que cada un mensaje que pueda pensar, pero es necesario que hay que decir, porque hoy en día, hermano, se ven tantas cosas en los ministerios, tantas cosas, hermano, y es necesario que nosotros siempre estemos en la base, en lo principal, que es cimentado en la palabra del Señor.